En la clase de hoy vamos a hablar sobre intervalos de confianza. Vamos a ver qué son y cómo se calculan en algunos casos. Un intervalo de confianza, ¿qué es? Cuando uno tiene un cierto parámetro lambda, o mu, o como le quieran llamar, ¿sí? Tenemos un parámetro de una distribución y tenemos muestras de esa distribución, ¿sí? x1 a xn tiene cierta distribución y hay algún parámetro lambda desconocido que yo quiero estimar. Mis muestras son independientes y todas con la misma distribución f, le voy a llamar para hablar en general. Bueno, un intervalo, primero, una estimación puntual de lambda es alguna cuenta que hacemos con las muestras que tenemos, a la que le llamamos lambda techo es función de la muestra, y ese lambda techo tiene que tener propiedades buenas en relación a lambda. Por ejemplo, una propiedad buena, que es la que se llama la consistencia, es que tienda al lambda verdadero cuando el número de muestras tiende a más infinito. ¿Sí? O sea, cuantas más muestras tome, mejor va a estimar mi estimador el valor real de lambda. Otra propiedad deseable, pero que no la tienen todos los estimadores, es de ser insesgado. Quiere decir que en promedio, el valor esperado de esa cuenta que yo hago con mi muestra sea el valor real. Nosotros nos vamos a concentrar en intervalos de confianza para la media. Pero ustedes se van a encontrar, cuando empiecen a aplicar en ejemplos reales los intervalos de confianza, que se pueden calcular, y en los artículos típicamente están planteados intervalos de confianza del parámetro que uno desee. Bien, entonces, ¿qué es un intervalo de confianza? ¿Cuál es la definición de intervalo de confianza? Les decía acá que una estimación puntual es un numerito que yo calculo. Bueno, además de calcular un número que estima al parámetro, yo puedo querer tener un margen de error para esto. Decir, bueno, vale 3,5 más menos 0,01, por ejemplo, ¿no? Eso es un intervalo de confianza. Y es un intervalo de confianza para el parámetro lambda, un intervalo de confianza, y tenemos que decir el nivel de confianza que vamos a querer. Por ejemplo, si nosotros decimos 95%, confianza 95%, para lambda, si la probabilidad de que el parámetro lambda pertenezca al intervalo i, que yo lo calculo con mis datos, es de 0,95. Más en general, lo podemos hacer para cualquier confianza. Podemos poner 1 menos alfa, la confianza. Entonces sería, en vez de 0,95, sería 1 menos alfa, cambiando 0,95 por 1 menos alfa. O sea, alfa es un número chiquito. En este ejemplo, alfa es 0,05, pero podemos tomar un alfa 0,10 o un alfa 0,005, lo que sea pertinente para el estudio que nosotros estamos haciendo. 95% es la elección típica, pero no es que no se pueda hacer otra elección. Bueno, entonces eso es un intervalo de confianza, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, con 95% de confianza, el lambda está dentro de mi intervalo. Entonces voy a tener la estimación puntual, que es el lambda gorrito, y el intervalo en donde con esta probabilidad cae el lambda. Bien, nosotros en particular
vamos a ver intervalos de confianza para la media. Para mu, el valor esperado de mis datos. ¿Sí? Entonces, primero empecemos por pensar cómo sería la estimación puntual. Yo tengo n datos de una muestra, por ejemplo, no sé, muestré agua, tomé 30 muestras de agua y les medí determinada toxina, y x1, xn son esos datos que yo recogí, que son independientes y tienen cierta distribución. Por ejemplo, nosotros ya conocemos unas cuantas distribuciones, la binomial, la normal, la geométrica, la Poisson, la exponencial, la uniforme, todas esas son distribuciones que conocemos, pero puede ser otra también, ¿sí? Tenemos x1, xn independientes con cierta distribución que es la misma para todas las muestras. Entonces, ¿cómo vamos a estimar, cómo vamos a hacer la estimación puntual de su media? Vamos a anotar el valor esperado de esas muestras, le llamamos mu, y nosotros queremos estimar mu. ¿Cuál sería un estimador para mu? Y bueno, el estimador más usado, porque tiene muy buenas propiedades, es el promedio. O sea, x1 más xn dividido n. ¿Por qué se usa este estimador? Porque es consistente. Es decir, nosotros tenemos un teorema que se llama la ley de los grandes números, que me dice que si yo tengo x1, x2, xn, variables aleatorias independientes, con cierta distribución, la misma, ¿sí? También se anota idénticamente distribuidas. Quiere decir que todas las muestras tienen la misma distribución. Entonces, el promedio de esos datos tiende a la media verdadera, ¿sí? Cuando n tiende a más infinito. Entonces, el promedio es un estimador consistente de la media porque tiende a ella cuando n tiende a más infinito, ¿sí? Bien, entonces allí tenemos un estimador puntual para la media. Pero nos gustaría ahora tener una estimación por intervalo, un intervalo de confianza para la media. Es decir, bueno, yo tengo mis datos, calculo el promedio, muy bien, eso es una estimación para la media, pero ¿qué nivel de exactitud tengo yo en esa estimación? Quiero tener un número y un más menos algo, ¿no? Yo qué sé, el promedio me da 3,5, bueno, más 3,5 más menos qué. ¿Cuánto puedo inferir yo a partir de mi muestra? Como habíamos hablado en el práctico, esa exactitud en la estimación está relacionada con varias cosas. Una, con el tamaño de la muestra. Es decir, cuanto mayor sea la muestra, más exacto va a ser mi intervalo, más chiquito va a ser mi intervalo de confianza. Cuanto más dispersos sean los datos, peor, más grande va a ser el intervalo de confianza. ¿Sí? Un desvío más grande va a dar un intervalo de confianza más grande. Y cuanto más confianza yo quiera tener, más grande va a ser mi intervalo también. O sea, magia no se puede hacer. Si yo quiero más confianza, voy a tener menos exactitud o voy a tener que mostrar más para mantener esa exactitud. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo se calcularía el intervalo de confianza en algunos casos particulares. Vamos a empezar por el caso 1, que es el que estuvimos hablando en el práctico. Pero antes de eso, paréntesis, tengo que hacerles algunos comentarios que vamos a necesitar
para llegar al intervalo de confianza para la media en el caso 1, que es distribución normal. Bien, ¿en qué consiste este paréntesis? Consiste en, como el caso 1 va a ser, ahora después lo escribo, el caso de que las muestras que estoy tomando tienen distribución normal, necesito contarles algunas cosas sobre la distribución normal. La primera es qué pasa si yo sumo dos variables normales. Por ejemplo, la x le voy a llamar, va a ser normal mu1, sigma 1 al cuadrado, ¿sí? Desvío sigma 1, y otra variable y mu2, sigma 2 cuadrado. Entonces, si x e y son independientes, entonces la suma de x más y tiene distribución normal también, las medias se suman y las varianzas también. O sea que la suma tiene sentido, ¿no? Si x está centrado en mu1 y y centrado en mu2, la suma va a estar centrada en la suma de mu1 y mu2. Y la dispersión, bueno, la varianza se va a sumar, o sea, va a ser más dispersa la suma que lo que era cada una individualmente. Bien, la segunda propiedad que les quiero contar es que si yo multiplico por un número, o sea, x es normal, mu1, sigma 1 al cuadrado, y yo multiplico por una constante, a la variable, también me queda normal, la media se multiplica por mu1 y la varianza se multiplica por a al cuadrado. O sea que crece la varianza cuando yo lo multiplico por un número mayor que 1. Bien, ¿para qué les cuento estas dos cosas? Para que veamos qué pasa con el promedio de normales. Si yo tengo que x1, xn tienen distribución normal, mu sigma cuadrado, vamos a ponerle 3 a esto, que es una consecuencia de 1 y 2. Si yo tengo muestras normales, entonces el promedio, fíjense que es x1 más xn dividido n. Así que es una suma y luego, esto también se puede anotar así, 1 sobre n por esta suma. ¿No? Es lo mismo que dividir entre n y multiplicar por 1 sobre n. Bien, la suma de normales independientes, me faltó decir, va a tener distribución normal por la propiedad 1. ¿De qué media? Y bueno, la suma de las medias, que es siempre la misma, mu, o sea que me queda mu más mu más mu más mu n veces, así que n por mu. Y la varianza es la suma de las varianzas, así que me va a quedar sigma cuadrado más sigma cuadrado más sigma cuadrado, o sea, n por sigma al cuadrado. Esa es la distribución de la suma. Entonces, ¿cuál va a ser la distribución de 1 sobre n por esto? Y bueno, hay que multiplicar por 1 sobre n al cuadrado, por la propiedad 2. Entonces me va a quedar, para la varianza, ¿no? Para la media hay que multiplicar por 1 sobre n. Así que me queda n por mu dividido n, se me simplifica y me queda mu. Y para la varianza hay que multiplicar por 1 sobre n cuadrado a esta varianza. Así que se me va un n de abajo con el n de arriba y me queda sigma al cuadrado dividido n. Entonces el promedio, la conclusión es que el promedio de normales es normal
también con esa media y con ese desvío.